estamos empezando el vivo de hoy, que es un vivo que va a estar genial, un vivo donde vamos a estar hablando de varias cosas. Hoy vamos a hablar de tipos de construcciones modulares sostenibles. Aquí hago un paréntesis. Vamos a ver tipos de construcciones modulares y esto es sostenible. Hay distintos grados de sostenibilidad dependiendo del material que vayamos a usar. Entonces, acá yo te voy explicando cómo vamos a saber cuándo es sostenible y cuándo no es sostenible. Lo importante de la clase de hoy es que nos va a ampliar el panorama y vamos a ver muchos ejemplos del País Vasco y muchos ejemplos de España que ya tienen 20 años trabajando con la construcción modular sostenible. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy de tipos de construcciones modulares sostenibles. Vamos a ver ejemplos de ello. En este video vamos a ver algo, este tipo de construcciones modulares sostenibles. Y vamos a ver algo que es una tendencia a nivel mundial. Resulta que ya el 25% aproximadamente a nivel mundial de las viviendas se hacen de forma modular. ¿Qué quiere decir esto modular? Como un Lego. Los vas armando. Bueno, lo vas armando como un Lego. Y significa que la tendencia mundial también sigue eso. O sea, hace unos años era menos del 15%. Ahora se acerca al 25%. Y cada día, sobre todo con lo que tiene que ver con la modularidad y con el desarrollo sostenible, se va a hacer cada vez un tipo de construcción más requerido y más solicitado. ¿Por qué? Porque requiere menos materiales y es más rápido de construir. Ahora, no todo lo que te diga que es modular es sostenible y eso lo vamos a ver hoy. Ahora vamos a tener unos pequeños detalles para ver cuándo puedo considerarlo algo modular y cuándo no. En el video de hoy te dejo ejemplos de la tendencia de construcciones sostenibles modulares. La construcción modular ya ocupa el 25% del mercado mundial. Y para ayudarte a ti con esta adaptación en el mundo, vamos a tener esta clase que va a estar genial. Entonces, un poquito de dónde tomé yo referencias. Las referencias las estoy tomando de la guía de construcción industrializada sostenible del País Vasco, que ellos ya tienen más de 20 años trabajando con esto. Y ellos ya habían hecho el manual práctico de ecodiseño, que lo vimos hace unas clases atrás, lo puedes buscar, donde vimos los 7 pasos para ecodiseñar una casa. Y ya te queda para ti, para que tú lo puedas aplicar en una empresa. En función de las características del proyecto, o sea, las características específicas del proyecto, hay que evaluar cómo se puede ajustar a una solución modular sostenible desde 4 perspectivas. Estas perspectivas son niveles de industrialización. ¿Qué es eso de niveles de industrialización, Ángel? Bueno, lo vamos a ver un poco hoy. Sistemas constructivos, grado de prefabricación y modo de ejecución. Algunos ya deben haber escuchado algunos de estos términos, para otros deben ser nuevos. Entonces, los niveles de industrialización es qué tan a pie, a mano, yo estoy haciendo eso y qué tan industrializado estoy haciendo yo mi casa. Por ejemplo, si los sistemas constructivos yo lo estoy haciendo a mano, con un equipo que tarda un cierto tiempo haciéndolo, lo estoy haciendo in situ. Si yo lo estoy haciendo ya con una impresora 3D para casa, ya es industrializado. Entonces, básicamente en los niveles de industrialización hay 3. In situ, cuando yo voy llevando las piezas a un lugar y las construyo la casa en ese sitio, en ese lugar. El segundo, semi-industrializado, es que lo hice en una planta, hice mi módulo o mi vivienda en una planta específicamente para eso y lo terminé de armar en el sitio donde lo tenía que llevar. O sea, pude haber hecho unos paneles y los ensamblé y los llevo al sitio donde los tengo y los armo en el sitio donde los tengo que armar. Eso es semi-industrializada. Y totalmente industrializada es que yo agarré la casa y la hice en este lugar, en una industria. La agarré con una grúa y la llevé hasta el sitio de construcción. Los sistemas constructivos, bueno, básicamente esto depende de los materiales. Pero las construcciones modulares pueden ser de madera, ya sea laminada o de entramado, ya eso lo vamos a ver hoy también. De acero estructural, de acero steel framing o de hormigón prefabricado en situ. Hay una escala para saber cuál es la sostenibilidad. En este manual te lo explica y te lo pones por punto. Nosotros lo vamos a ver de forma genérica porque sí,
igual que ustedes, yo pienso que no todo lo que diga que es sostenible es sostenible. Y sobre todo si estamos usando acero y concreto. Pero si yo estoy usando un acero pensado para que esa pieza se pueda desarmar y se pueda recuperar 1000 veces, que está usando acero reciclado, que no está sacando acero del suelo, yo puedo considerar que es sostenible. Y algo parecido pasa con el hormigón. Si yo hice un estudio de hormigón, al hormigón, para hacer en ese estudio determiné que estoy usando un porcentaje de otros hormigones reciclados como árido, entra también en cierto grado en material sostenible. Grado de prefabricación. Esto es qué tan complejo es el sistema. Yo puedo tener sistemas lineales, o sea que lo más sencillo, que son vigas y columnas. Yo puedo tener sistemas planos que voy ensamblando, y yo puedo tener sistemas ya en 3D, módulos ya hechos. Entonces a eso se refieren los grados de prefabricación, si son lineales, si son paneles o si son módulos. Entonces aquí vamos a empezar a tener unas mezclas y ahí están todos los tipos que vamos a ver hoy. Una mezcla de construcciones. Vamos a tener, por ejemplo, elementos de madera lineal o elementos de entramados con paneles mixtos o elementos de acero que son módulos. O sea, voy combinando los sistemas constructivos con el grado de prefabricación. Y ahora, los modos de ejecución, esto sí se escucha más, es lo que se llama obra seca y obra semi-húmeda. Obra seca es que no uso concreto ni hormigón para pegar nada, sino que todo se ensambla. Entonces eso se llama obra seca. Semi-húmeda, cuando yo uso algo de hormigón para poder ensamblarlo. Húmeda es como las viviendas tradicionales que se hacen columnas enteras de hormigón. Aclarado, estos 4 puntos, que son las características para evaluar los proyectos modulares, vamos de una vez a los conceptos. Entonces, vimos que lo primero era la parte de la industrialización. ¿Qué tan industrializado estaba el proyecto? Si lo estoy construyendo en sitio, si lo hago parcial y lo ensamblo en el lugar donde el cliente me lo pide, o si llevo la casa ya hecha. Y esto tiene varios componentes. Serían la parte de la racionalización, que es un conjunto, los análisis, es el desarrollo del proyecto, hacer la prefabricación y cuando ya yo tengo un nivel avanzado de industrialización, la automatización. No voy a extenderme mucho en esto. Más adelante, cuando veamos construcciones modulares, sí lo voy a explicar. En la fabricación yo tengo que tener en cuenta varios elementos. Uno es dónde lo voy a hacer, dónde queda mi planta, qué tamaño voy a tener mi planta y en qué tiempo lo voy a hacer y dónde los voy a almacenar para llevarlo. Y en la automatización tiene que ver con la necesidad de acelerar los procesos. ¿Qué materiales vamos a considerar hoy? Madera, que es la típica construcción modular, acero y hormigón. Pongo estos 3 porque son los que el manual los pone de forma muy clara. Pero también se pueden hacer elementos de bioconstrucción prefabricados. Y se puede hacer, sobre todo, módulos, paneles prefabricados de bareque o de barro. Entonces, este sería un cuarto elemento que ya lo hemos considerado antes, por lo tanto, hoy no lo vamos a ver. Entonces, los sistemas de construcción industrializada y los grados de fabricación. Sería que tenemos elementos que pueden ser lineales, como ahora estamos viendo en pantalla. O sea, tenemos elementos bidimensionales y tridimensionales. Hago una pausa para responder una pregunta. ¿Cómo es la electricidad en las casas modulares o con paneles? O sea, me refiero superficial o empotrada. Es superficial y normalmente, como los paneles se van ensamblando, si son de paneles de madera, se deja el camino por donde va y no hay problema. Si son paneles de acero, eso es acero, un aislante
y el otro panel, y por medio del aislante se puede pasar los cables. Y si es de concreto, no, ahí sí va empotrada. Resuelta la pregunta, seguimos. Entonces estamos viendo los grados de libertad, por decirlo así. Y en imagen tenemos elementos lineales de acero, que son estos que estamos acá, elementos lineales de madera, con los cuales está construida esta casa, y lo vemos del lado izquierdo derecho de la pantalla, y elementos lineales como estas vigas de hormigón. Con ellos yo los voy ensamblando hasta llegar a una vivienda. Luego tenemos los elementos bidimensionales, que son estas paredes ya construidas, solamente la pared ya construida de madera, las láminas que tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo chapas de las que se usan para un tinglado, y paredes de hormigón como ejemplo. Y módulos tridimensionales ya hechos, como módulos hechos completamente de acero prefabricado, hechos de madera o hechos de hormigón. Y acá en los módulos tridimensionales tenemos dos variantes. Tenemos los módulos cerrados, como el que estamos viendo de acero, y el de madera, y el módulo abierto. El módulo abierto es cuando yo solamente tengo la carcasa y le hacen falta las paredes de los laterales. Y yo voy armando con eso cada vez más dimensiones. Bueno, esos son los módulos. Ahora, fuera de estos tres materiales, yo puedo tener una combinación entre ellos, y es lo que se conoce como edificios mixtos o híbridos, que sosteniblemente son menos sostenibles, porque cada vez, mientras más materiales use, va disminuyendo el grado de sostenibilidad. Y sin embargo, los puedes tener. Ahora, como novedad, vamos a hablar un poco de que también ahora, el día de hoy, existen edificios impresos. Yo sé que antes no he hablado de edificios impresos, pero es lo que la tendencia está marcando. Y te puedes comprar una impresora en 3D y puedes, ya sea de hormigón, como este caso, puedes hacerlo de barro, que también lo he visto, aunque el maestro al maestro Jan Normin, que estuvo explicando que no lo recomienda. Y tenemos casos también como de celulosa, que puedes construir viviendas con eso. Esto todavía lo pongo un poco en duda, porque te limita muchas cosas. Tienes que adquirir para una impresora, tienes que tener cierta fluidez en el material, tiene que ser un material que seque relativamente rápido. Las dimensiones te las estás limitando con la impresora, así que es más experimental que otra cosa. Ahora sí, vamos con los ejemplos de viviendas ecodiseñadas, y empezamos con esta belleza que estamos viendo el día de hoy. Esto es un gimnasio cubierto en Cerreata, y con esto vamos a iniciar los ejemplos de viviendas ecodiseñadas. Lo primero que vamos a ver son las maderas contralaminadas. Sí, porque están las maderas, pero hay una gama de cosas que puedes hacer con las maderas. Están los aceros, y hay una gama de cosas que puedes hacer con los aceros. Está el hormigón, y hay una gama de cosas que puedes hacer con el hormigón. La madera contralaminada es una madera que después de ser tratada, preferiblemente térmicamente, porque ya hemos visto en videos anteriores que si no trato térmicamente la madera, se me va a dañar. O no va a ser sostenible, o va a tener elementos dañinos que pueden ser desde cancerígenos hasta o cualquier otro elemento tóxico. La madera contralaminada se agarra esos elementos y se van colocando encolados uno sobre otro en sentidos opuestos a la fibra, de tal manera que eso aumenta la resistencia de la madera. Tenemos el frontón cubierto de Cerreata. Esto está en Vizcaya, España. Vamos a ver cómo estamos usando el manual vasco, y estamos viendo que los vascos son los que van llevando la delantera en cuanto a esto. Vamos a ver muchos ejemplos del País Vasco. Precisamente escogí estos ejemplos porque son ejemplos bien completos. Sigo con la diapositiva. Este techo está hecho todo con madera contralaminada. Hay algo maravilloso que tiene la madera contralaminada, y es que tú le puedes dar formas, curvas, que con otros tipos de madera a lo mejor no es tan fácil de obtenerlo. Armas tus elementos lineales, que son las vigas y las columnas de madera, y luego toda la estructura la colocas sobre esa armazón. Aquí vemos cómo se estaba construyendo
Ese techo, básicamente lo que se usaron son los elementos lineales y se recubrieron con chapa. Y fíjate las dimensiones que toma esta obra. Esta es una obra en seca. Ahora, tenemos también en madera laminada los paneles. Este es un edificio que está en Reino Unido que se llama Stack House. Y es un edificio completo hecho en paneles de madera y lo hicieron en 27 días. No hay una estructura adicional. Toda la estructura es producto de la madera. O sea, no es que tiene un hormigón y está recubierto de madera. No, la misma madera es el elemento portante o el elemento de soporte. Los paneles llegan sin acabado, o sea, es semi-industrializado y se terminan de hacer todos los acabados allí y el ensamblado. Tenemos este otro caso que son las viviendas BPO en Hondarribia. También son paneles que se fueron ensamblando. Aquí vemos la grúa y son 65 viviendas que se hicieron así. Son del 2018 y está todo hecho con paneles contralaminados. Ya hemos visto dos casos con paneles y con elementos lineales. Ahora esto que es la Universidad de Gipen, que es un instituto, es una universidad, pero ¿sabes de qué? De videojuegos. Esto también está en España, en Vizcaya, País Vasco. Todo fue hecho con paneles y después de armado y ensamblado fue que se hicieron los acabados. Solamente se empleó hormigón para lugares donde, porque al estar cerca del mar, la madera se podía dañar. Pero el resto fue hecho todo de paneles de madera. Ahora, no solamente tenemos las paneles de madera, tenemos los módulos de madera, que es que yo agarro toda la pieza y la armo en un lugar, la hago en una planta y la llevo, la transporto y la descargo y armo un Lego con eso, como esta guardería también en Vizcaya, que fue armada toda modular. Cada uno de los salones fue armado y ensamblado uno junto a otro, dando este hermoso edificio. Es el Garden de la Fuente, también en Vizcaya, es del 2012. Se usaron sistemas modulares de madera contralaminada. El tipo de construcción fue por módulos y los módulos ya llegaron acabados y con las instalaciones. Es un edificio, esta guardería tiene 400 metros cuadrados y son 12 módulos unidos entre sí. Y todo esto se hizo en 12 días y tiene también eficiencia energética. Tenemos la X-House, que es esta que está acá, que es un módulo ya hecho. Esta está en San Sebastián, España. Y esos módulos residenciales de madera contralaminada fueron hechas en 10 días y tiene una novedad, fue hecha por estudiantes porque era un prototipo. Los módulos llegaron ya también ensamblados y la obra es totalmente seca. Número 2. Entramados de madera. ¿Qué son entramados de madera? Lo que se conoce comúnmente como wall framing, que es que yo voy armando elementos bidimensionales con las tramas de la madera, o sea, voy armando cerchas, como vemos acá en la fotografía. Este museo, que es el Museo de Investigación GC Procho, que queda en Japón, hicieron toda la estructura con entramado de madera, que incorpora elementos prefabricados, lineales, que fueron ensamblados ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Y de repente lo que cambio es el panel, pero toda la estructura es de madera, laminada, lineal. Bueno, simplemente lo que estoy cambiando es el componente de la pared, como en este caso que se usaron fardos de paja. Esto es el albergue Guden Stray en Valle de Ollo, España. Y el entramado, para el entramado se usó madera pesada, aserrada, con las cuales se construyeron los pórticos. Y el resto de la obra se usó madera microlaminada y algunas partes de elementos de paja. Tenemos este edificio de remodelación en Barcelona, que se hizo con paneles. A diferencia de los otros paneles, aquí se usaron paneles de madera macizo. Esos elementos de madera macizo se hicieron sobre un entramado. O sea, primero armé el marco y sobre ese marco le puse la madera. Después me llevé mi panel y lo coloqué en sitio. Esto fue hecho por paneles y está ubicado en Cataluña. Tenemos el Iscastola
Sembe Arturo. Esto está en Guernica, Vizcaya, es del 2006 y es un sistema de entramado ligero de wind framing prefabricado. Todas las vigas y los pilares son de wood framing. También es por paneles, y los paneles son livianos. ¿Qué quiere decir que los paneles son livianos? Que está como contraenchapado entre sí. O sea, el panel en sí es un gran contraenchapado. Los paneles se apoyan sobre esas vigas. Ahora tenemos esta vivienda en Zamundio, Vizcaya, País Vasco. Y acá hicieron lo mismo, pero solo lo que está dentro solo que lo que está dentro de la pared, dentro de la madera, es barro. Es lo que se conoce como barro aligerado, porque es barro con paja. Y este es de 2017 y es un sistema de paneles entramados cubiertos de paja. Es una vivienda unifamiliar, y fue hecho así porque así lo pidieron los dueños. Es parecido, muy parecido al sistema que yo tengo diseñado para la casa de economía circular, que yo tengo dos sistemas. Uno así con paja aligerada y otro con aislante de plástico reciclado. Luego, para los entramados también tenemos que podemos hacer entramados y después los vamos cerrando y hacemos todo el módulo entramado y lo llevamos a un sitio como esta Sui Viajera, que es una casa portátil que la puedes llevar a donde tú quieras. Es del 2011, dice que está en cualquier lado, en ubicación cualquiera, porque la puedes llevar en cualquier lado. Simplemente usaron wall framing, hicieron la caja de la casa y la transporta ya terminada para... Estos que te dije de madera en sí son más sostenibles. Son elementos más sostenibles. Ahora vienen elementos donde la sostenibilidad juega de otra forma. Hay que estar muy atento para que no te vayan a meter un greenwashing o lavado verde diciéndote que algo es sostenible cuando realmente no es. Estos elementos son los de acero y los de concreto. Para el acero vamos a empezar con el acero estructural. ¿Qué es acero estructural? Es aquel que se usa en vigas y columnas, el que se hace común para usar en un galpón, en un tinglado. Eso es acero estructural. Centros comerciales. Nosotros en Venezuela hicimos varios diseños de esto, pero en ese momento no se consideraban sostenibles. Recuerda que puede ser sostenible sí y solo si está pensado para que ese acero pueda ser usado muchas veces, en muchas viviendas, y que tenga un ciclo de vida que no termine en la basura o en la demolición, y que pueda ser pensado para ser reciclado. Tenemos elementos lineales, que son los típicos que se usan para la construcción de galpones, como este en Bilbao, que data de 1948, es acero estructural para un tren. Esta torre que se llama la Torre Diamante, que la construyeron toda de acero, está en Japón, no, en Milano, Italia. Es del 2012, es de oficina, todos los elementos fueron lineales y ensamblados allí, y los acabados se hicieron en obra. Esta torre tiene 30 por 50 metros de base, 30 plantas y 4 niveles subterráneos. Se utilizó una cimentación de losa para poder complementarlo, y para hacerle dar casi todas las vigas se colocaron directamente en una platabanda de acero. O sea, iba siendo el piso, iba colocando vigas, piso, viga, piso, viga. Tenemos las torres bioclimáticas. Estas están en Victoria, Gasteiz, Altava, España también. Todas hechas de elementos de acero también lineal, que después fueron recubiertos. Del 2006 es acero laminado perimetral. O sea, la estructura es de acero lineal, pero por fuera es acero laminado, son láminas. Y son 118 viviendas. Tenemos también este caso, el Dos Nostia, en San Sebastián, Guipúzcoa, que es acero laminado, o sea, es un edificio de acero recubierto de acero laminado. Tenemos el famoso museo de Guggenheim, también en Vizcaya, que todos los elementos se hicieron, cada una de estas piezas de acero se hizo por separado, son piezas lineales, y después se les colocó una estructura de plancha de acero también. El arquitecto famoso es Frank Gehry, y estas son más antiguas, son de 1997, cuando todavía no se pensaba usar de forma masiva este tipo de tecnología. También los aceros en paneles. Yo hago en una fábrica el panel, y después ese panel me lo llevo al sitio donde estoy armando el edificio, y construyó más rápido el edificio. Como el Sky City de China, que lo hicieron así, es residencial, lo hicieron en 19 días, tiene una altura grande, son 57 pisos de altura, alberga 800 apartamentos, se usaron más de 400.000 trabajadores y 19 altos atrios, se construyó en 3 semanas. Se usaron estructuras lineales y pilares y vigas que se apoyan sobre muros forjados.
tenemos también aceros ya modulares, que son los típicos containers, pero puede no necesariamente ser un container marítimo, puede ser un container no marítimo, o sea, como estos que se usan para... Estos que se llevan y se usan en obras que no son marítimos. Bueno, tenemos esta casa en Girón 81, que toda la parte de arriba se remodeló usando módulos metálicos. Los módulos ya llegaron con todas las instalaciones, con todo listo, simplemente se ensamblaron y eso se hizo muy rápido. El número 4 que vamos a ver el día de hoy es el Light Steel Framing, o sea, construcciones de steel framing y acero liviano, que básicamente se hace el armazón de acero y se recubre de metal. Allí vamos a tener también lo mismo, elementos lineales, que voy armando el steel framing, las líneas las voy armando las vigas, las columnas una sobre otra, y arriba le coloco las láminas de acero. Tenemos también por paneles lo mismo, hago los paneles y los llevo y los ensamblo, pero en este caso todo de acero. Tenemos los módulos, como este caso en Gesco, también Vizcaya, país básico, donde se hicieron los módulos del Light Steel Framing. Se hicieron en fábrica, se llevaron en grúa y se armaron en sitio. Tenemos también los sistemas mixtos, que es el clásico steel framing que vemos por allí, que se usa la madera de recubrimiento y el acero para la estructura. No es muy sostenible que digamos, porque primero la madera que se usa es una madera muy encolada, y segundo, la forma no tiene forma de demolición que tú la puedes usar muchas veces, pero salía, si se usa ecodiseño, puede llegar a ser sostenible. Ahora tenemos el otro elemento polémico, que son los hormigones. Los hormigones prefabricados en parte te ayudan a ahorrar algunas cosas, te ayudan a ahorrar algo de tiempo. Entra en esta disyuntiva: qué tan sostenibles son, qué tan no sostenibles son, y va a depender de el diseño que tenga ese hormigón y su uso. Por ejemplo, si estos módulos que estamos viendo en pantalla, yo los voy a usar varias veces, puedo esa casa descomponerla y llevarla para otro lado infinitas veces sin demolerla, puedo decir que tiene un ciclo de vida casi infinito. Entonces no voy a tener que decir que voy a generar desechos con ella, pero caso contrario, sí, ya se daña todo. Entonces vamos a tener elementos lineales de hormigón prefabricado. Eso es cuando yo hago las vigas y las columnas, las pongo y después termino de hacer la casa. Como esta en La Coruña, España, que es un hospital que se hizo con esa técnica. Luego tenemos cuando yo hago el panel prefabricado. ¿Viste la foto que vimos al principio? Bueno, yo llevo esos paneles prefabricados, los pongo con la grúa y voy armando la casa, como estas 156 viviendas sociales que están también en Álava, en Vitoria, en España. Son de hormigón prefabricado y se trata de un edificio de viviendas de forma esbelta, con profundidad de 13 metros, ejecutado por un sistema de pilares y vigas prefabricadas, a las cuales se le apoyan también los pisos y las paredes, que también son prefabricados. Aquí vemos los detalles cuando se estaban construyendo. Las columnas fueron prefabricadas, se van colocando. Arriba de las columnas se colocaron los entrepisos y luego se recubrieron con paneles de hormigón. Y tenemos los módulos, que es cuando yo hago el módulo completo de hormigón, como este hospital en La Girona, que fue la ampliación del hospital Josep Trueta, que simplemente lo que se hizo fue, se llevaron los módulos de hormigón ya hechos y con ellos se armó todo en ala nueva. Se hizo en 7 semanas, se hicieron por módulos. Ya los módulos fue totalmente en seco y ya los módulos simplemente se ensamblan. Son 89 consultorios que se hicieron así en 80 módulos. Sistema mixto como este, Barrio Polvorín, España, donde son elementos de módulos de concreto y de módulos y paneles. Y la parte mixta acá es que hay una parte que se hicieron con módulos y luego se lanzaron otros paneles y se terminó de construir en sitio. Se hizo totalmente seco. Y para ir finalizando, tenemos la estructura de hormigón prefabricado, como este edificio industrial de pabellones, en los cuales se llevaron las paredes ya prefabricadas con toda la estructura prefabricada y simplemente se ensambló en sitio. Tardó 1 año en hacerse y está en Vergara, Vizcaya. Entonces vimos que hay distintos tipos de construcción.
no todas tienen el mismo grado de sostenibilidad. Te dejé esto para que vieras todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y que tú puedas decidir y que veas que es una tendencia. Ahora, de la forma como hagas el ecodiseño y de la forma como tú lleves a cabo tu edificio, tu construcción, va a ser modular, sostenible. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para el ecodiseño de todo esto? Las 4 cosas que te dije al principio: el grado de industrialización, los materiales a utilizar, si era seco o si era tecnología seca, tecnología húmeda, y si el grado, la cantidad de material, o sea, el grado de los materiales, o sea, si es elementos lineales, paneles o en módulo. Bueno, hoy llegamos hasta acá, seguimos la semana que viene.